Se siguen agudizando las posiciones que adopta el gobierno y con ello también, por supuesto, los enfrentamientos con distintos sectores, incluso puertas adentro. Cabe recordar hace pocos días lo que ocurrió con la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, con quien también el presidente Milei puso más firme y puso una mayor distancia en ese enfrentamiento. Vamos a estar conversando de esto con Ariel Maciel, editor de Economía y Política de Perfil, quien ya está en línea con nosotros. ¿Qué tal, Ariel? Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Fernando? Muy buenos días. Y a ver, el gobierno siendo el gobierno, ¿no? Durante este último periodo vimos esta estrategia que supo desplegar y le está yendo bastante bien. Digamos que tiene un Congreso en franco, digamos, franca desventaja respecto de la oposición. No tiene representantes en las provincias ni en los municipios, digo, como comandancia, ¿no? Más allá de alguna representación legislativa. Y la verdad es que si uno podría llegar a pensar en cuestiones diplomáticas, concentró su vinculación con el mundo en dos polos nada más, ¿no? En Estados Unidos y en China. En China logró recomponer luego de un paso en falso, pero después el resto, digo, hizo todo lo posible para llegar, o por lo menos medir hasta qué límite podía jugar sin una cancillería protocolar bien de carrera y que pudiera llegar a seguir los cursos habituales, digamos, de costumbre de parte de los gobiernos, y así podemos llegar a ver distintos lados. ¿Cuál es el punto? Digamos, de algún modo lo que están señalando es si esto al principio lo que se creía como errores de inocencia en la gestión, en la administración de la cosa pública y de la política en general, no terminó siendo o una estrategia o, en definitiva, le digo, tan buenos resultados que lo profundizó. Esta última semana básicamente lo señalabas, con los industriales, a los cuales les plantó y los dejó sin participación tanto del presidente Javier Milei como el ministro de Economía Luis Caputo, pero también porque digamos, hay muchos pedidos de parte del sector privado para con el gobierno y digamos, no es que no los atiende, no les da respuestas a eso que están pidiendo. Están intentando hacer distintos tipos de estrategias del sector privado para ver si logran entrar y no está sucediendo. Ahora, esto no es solamente para los que históricamente venían reclamando, ¿no? Digo, las pymes, los comercios más chicos, las constructoras. Recordemos que todo lo que es la Cámara de Construcción está marginado absolutamente de cualquier tipo de vinculación con el gobierno. Reitero, lo reciben, hablan, me confirman que tienen un buen vínculo con los funcionarios de segunda y tercera línea, pero la realidad es que nada cambió en ese sentido. Ahora pareciera ser que las grandes empresas también están viendo que esa estrategia de confrontación, de ruptura con algunos sectores de la economía empieza a ser cada vez más amplio, ¿no? Y se pueden llegar a ver tensiones con, por ejemplo, grupos históricos como el grupo Techín, o algunos vinculados con la alimentación, que hasta ahora venía mostrando un buen feeling para acompañar las políticas generales y ahora empiezan a ser también afectados por otras políticas que evidentemente no van cambiando. Pero Y a digo, esa ahí lista hemos señalado. incluso, Ariel, hay que agregar a los bancos, ¿no? A la banca tradicional, a la que en virtud del desarme de los pasivos monetarios del Banco Central, el gobierno ya no tiene la dependencia de los bancos que tuvieron gobiernos anteriores y los mandó a trabajar de bancos, entre comillas, ¿no? Los mandó a, bueno, encárguense de darle crédito a la gente en lugar de prestarle al Estado.
y además con todos los guiños hacia sus archirrivales, ¿no? Hacia la fintech. El presidente va a visitar el edificio de Mercado Libre o va a visitar el edificio de Ualá, de las principales fintech del país, y no ocurre lo mismo con la banca tradicional. Es decir, allí hay claramente una postura en la relación con el empresariado que, como decís, al principio no se sabía si era una mala relación por inexperiencia y ahora parece ser que es un plan, digamos, que es un modo de vincularse o de no vincularse, si se quiere. Efectivamente, a ver, ese señalamiento es clave para poder entenderlo, porque es un presidente que viene, es un economista, que entiende y tiene buena vinculación. Recordemos que uno de sus, eh, digamos, de los que más campaña hizo, más aporte hizo, provenía justamente de un banco y sin embargo hoy la banca tradicional está sufriendo Claro. el destrato de parte del gobierno y escuchábamos justamente a representantes de los bancos internacionales diciendo que en la fintech es por donde pasan los grandes problemas de fraude en esta época en cuestión digamos, de manejo de inversiones. Bueno, en ese contexto, Fernando, también tenemos que decir que el Banco Central históricamente trabajó de manera muy fuerte por el tema de la seguridad y era una suerte lo vamos a hacer una comparación para que a ver si aquellos que están más acostumbrados a lo que es el mundo de las transacciones comerciales, una especie de parancelaria, digamos, ¿no? Cada vez que el central ponía, elevaba las medidas de seguridad por el tema del manejo del dinero no físico, lo que hacía era le ponía más trabas a la fintech para trabajar Exactamente, del mismo es modo una que el excelente Banco comparación. Central. Siempre fue así. Es que en realidad de algún modo lo que intentaba era decirle, a ver, ustedes no pueden ser como un banco, tienen que trabajar mucho, tomar mucha sopa para llegar hasta esto. Bueno, hoy la fintech prácticamente tienen absolutamente las mismas condiciones que los bancos tradicionales, pero los tradicionales tienen que cumplir con muchísimas más reglamentaciones que quedaron justamente establecidas del Banco Central. Digo, eso es parte de esos reclamos de un sector que claramente acompaña todo lo que es el desarrollo de este ordenamiento macroeconómico, todo lo que tiene que ver con el déficit fiscal. Ahora, esto está pasando también en la política más tradicional. Digo, los gobernadores, que son hasta ahora los que le garantizaron al gobierno mantener DNU, aprobar en su momento la ley bases, lo poco que pasó por el Congreso, e incluso seguir con el tema de reforma electoral, digo, ficha limpia que se va a tratar ahora, están marginados, pero absolutamente de lo que es la discusión por el presupuesto. Digo, está casi decidido de parte del gobierno que no va a incluir el presupuesto si es que convoca extraordinaria finalmente. Digo, hay un montón de incógnitas en torno a la política tradicional, porque dice, ¿hasta dónde? Nosotros lo hablamos muchas veces durante este año. Cada vez que había algún tipo de negociación o se aprobaba algo clave, siempre preguntábamos qué había de negociación para las provincias en ese momento, qué le pedían. Bueno, había muchos pedidos y que siempre en otro tipo de votación se volvían a reforzar porque no recibían respuestas y solamente promesas. Esas promesas iban a plasmarse en el presupuesto. Digo, hoy las provincias no van a contar con un presupuesto nuevo porque el gobierno pareciera ser que está jugando tan al límite de decir, me quedo con el presupuesto anterior, voy a seguir con la motosierra en los distintos lados, que implica justamente no tener la necesidad de aceptarle o negociar o darle beneficios que reclamaban las provincias para poder llevar adelante, digamos, lo que es la gestión durante un año electoral. Digo, el gobierno nacional está plantado en una imagen que tiene especialmente positiva el presidente Javier Milei y que, entre otras cosas, ahí explicando un poco también el resto de la situación, está vinculado con esa ruptura con Victoria Villarruel, ¿no? Una Villarruel que en su momento
que siempre tuvo un poquitito de mejor imagen que Javier Milei, y eso preocupaba y molestaba a la Casa Rosada con una agenda muy, digamos, casi paralela, de construcción propia, de guiños hacia el peronismo no kirchnerista, de relaciones, por ejemplo, con el Vaticano, la Casa Rosada no tenía. De hecho, es otro de los lugares en donde el El gobierno episodio, Ariel, tensa de estos también. días con el canciller Wertheim, ¿no? De no asistir a un evento donde realmente no había ninguna justificación para no hacerlo, que era la conmemoración del Tratado de Paz con Chile, del tratado por el Canal de Beagle, y que inexplicablemente el canciller decide no asistir, dando algunas razones realmente muy ambiguas, ¿no? Y para un evento que realmente era de gran trascendencia y que iba mucho más allá de la presencia del Papa Francisco y del Vaticano, ¿no? Era conmemorar y celebrar nada menos que un tratado de paz. Un tratado que evitó una Efectivamente, a guerra. ver, exactamente, digo, pero que es muy simbólico para el gobierno, ¿no? Digo, entre otras cosas, primero, la disidencia con Gabriel Boric, de Javier Milei, digo, ¿no? El presidente chileno, y eso de algún modo anticipaba algo. Lo que uno empieza a mirar con atención es si esas disidencias eh, desatan la decisión final, o en realidad son una excusa para la decisión final que toma. A ver, el gobierno ha decidido desconocer un montón de tradiciones dentro de lo que es la diplomacia, y con eso mandar no solamente mensajes al exterior, sino insistir en la imagen de Claro. un gobierno absolutamente renovador, que se quita de encima la política tradicional, la lógica de la casta política. Ha pegado fuerte en el electorado argentino, que sigue creyendo, más allá de las cuestiones bien puntuales de la realidad, de cómo te puede afectar el bolsillo, todavía sigue pensando que el gobierno da señales de ruptura con esa tradición que para muchos, o por lo menos el gobierno en su discurso lo que señala es el responsable de todo lo que pasó para atrás. Dice, dejemos de lado toda la tradición política de negociación, toda la tradición política diplomática, todo lo que tiene que ver con la generación de riqueza, que ya es de otro siglo. Nos Claro. vamos a concentrar en otra parte, y esto, si uno hace el análisis y empieza a unir todo lo que veníamos charlando, termina siendo un poco un razonamiento lógico y enhebrado, digamos, ¿no? Bien. En fin, También al mismo tiempo, Ariel, guardamos. digamos que hay digamos, todo un margen de acción que tiene el gobierno para arrancar con todas estas rupturas y para ponerse tan firme con todos estos sectores, siempre y cuando le vaya bien, ¿no? Digo, siempre y cuando hasta ahora su plan económico va marchando de acuerdo a lo que anunció, la inflación sigue en baja, la recuperación económica con mucha lentitud va apareciendo. Digo, también son lujos, muy entre comillas, ¿no? Usando la palabra lujos, muy entre comillas, que un gobierno puede darse mientras le esté yendo bien. Si en algún momento eso no ocurre, habrá que ver cuánto crédito, ¿no? Cuánto guardó en las épocas de vacas gordas como las que está atravesando. Bueno, sabes, Fernando, que en estos días estuve hablando con algunos empresarios, algunos directivos de empresas grandes, y lo que decían es, si el gobierno logra que el campo tenga una buena liquidación, si además logra que la minería y los hidrocarburos peguen también ese empujón fuerte para los próximos años dentro de este mandato, y si además consigue un respaldo que acorte esos ingresos, o sea, un Claro. acuerdo con el Fondo Monetario, o algún organismo internacional que ponga plata en la Argentina, lo que tiene es eso, va a terminar expandiendo esta bonanza que tuvo hasta el momento, Claro. que explica esta especie de verano económico, y va a profundizar esta postura que les preocupa un montón, Fer, porque Claro. lo que dicen es, bajo este paraguas no se puede, digo, el diálogo existe, pero no se puede negociar nada, porque todo está respaldado por estas consecuencias,
digo, de algo positivo. Dice, a ver, nadie quiere que le vaya mal en el plano económico, pero eso refuerza una postura de concentración del poder que les preocupa muchísimo, porque entiende que es bueno para hacer las reformas que son necesarias, pero hasta el momento, hasta acá llegaron. Digamos, ¿no? Hasta este momento llegaron. Y es donde podemos empezar a ver cómo hay algunos sectores que empiezan de a poquito a despegarse. Antes era respaldo absoluto, no importaba si insultaba, no importaba si con quién se peleaban, Claro. mientras tanto ascendía en esa agenda de reformas importantes. Ahora empieza a haber cierta preocupación por esta concentración de poder y que, bueno, nada, el campo, la minería, los hidrocarburos, el Fondo Monetario y algunos, y obviamente todo lo que tiene que ver con tecnología de los conocimientos, le extienda económicamente este poder y que eso lo lleve hacia distintos lados. La verdad que termina siendo para muchos una estrategia, creen que puede llegar a ser una lógica de origen de la libertad de avanza, pero por lo pronto le está dando buenos resultados y por eso vamos a asistir en los próximos días también a mayores confrontaciones elegidas, buscadas de parte del gobierno. Ayer lo señalábamos también, este proyecto, este mini RIGI que anunció en la UIA al gobierno, lo que busca es justamente volver a subir al ring a los sindicatos, porque adentro de este proyecto de ley está la reforma laboral frenada en la justicia, justamente reclamada por los sindicatos. Claro, a ver, Creo que contanos ese punto, Ariel, que es importante. ¿Cuál es el contenido de legislación laboral dentro de ese proyecto, ese mini RIGI o ese RIGI para las empresas más chicas? efectivamente, a ver, dentro de estos reclamos que venían pidiendo los empresarios, hay mucha parte de la reforma que termina siendo de hecho, que se vino aplicando de distintos lados, pero el DNU que había dado el gobierno casi a principio de su mandato y que cambiaba muchas cuestiones de las relaciones laborales, que tenía que ver con la forma de contratación, con la forma de poder indemnizar con los vínculos, incluso hasta con la integración de los sindicatos y las representaciones que podían llegar a tener hasta el momento, empezaba a ponerle ciertos límites a los sindicatos y le daba mucha más libertad de contratación y de despido a las empresas. A ver, esto casi en confesión de partes, un empresario me decía, esto es una suma muy lineal. Si hay baja de consumo, si tenés mejores condiciones de contratación, si llega a haber un pozo de recesivo como pasó en la primera parte, lo lógico es que haya una rápida y mucho más fácil desprendimiento de trabajadores con esta nueva legislación, ¿no? Eso va a permitir en un mercado deprimido, más que aumentar los empleos, va a permitir que salgan y entren de manera más rápida. Pero en ese contexto ahí tienen Claro. muchas partes en realidad, lo dijo Juan Paso, el secretario de Coordinación de Producción, lo dijo muy claramente, todo el DNU que está vinculado con la reforma laboral que se frenó en la justicia, idéntico, está metido dentro de este RIGI para la industria, para las empresas. La verdad es que lo que va a generar es una conflictividad seguramente dentro de los gremios y los empresarios van a tener que decidir si salir fuertemente a respaldar esto, cosa que en la UIA fue lo único que se aplaudió, ¿sí? Tibiamente, pero se Claro. aplaudió porque se necesita aplicar esa reforma integral. ¿Por qué? Porque dicen que mucho de lo que, por ejemplo, Sturzenegger puso en esta lógica de elegir cada uno la forma de indemnización es inaplicable si no tenés una ley que obligue mínimamente a tener Claro.
digamos, Está algún claro, y lineamiento que muy además también, digamos, todo eso corre serios riesgos de quedar definiéndose en tribunales, con lo cual al empresario tampoco le da ninguna certeza de que va a reducir su riesgo laboral si el sistema es tan abierto y tan a negociar que finalmente pueda terminar en un juicio. Con lo cual allí seguramente también habrá gran parte de las dudas, de las preocupaciones que tiene el empresariado sobre estos temas, en este clima de rupturas, un tema nada menor para ver cómo marcha la economía. El tono de ruptura constante que lleva adelante el gobierno prácticamente con todos los sectores, inclusive puertas adentro de su propio gabinete. Ariel, muchísimas gracias por estos minutos, la seguimos mañana. Fernando, abrazo, nos Un fuerte vemos. abrazo. Allí Ariel Maciel, editor de Economía y Política de Perfil, contando qué es lo que pasa con este modo de hacer política, que ya no es una novedad, pero que empieza a generar ciertas preocupaciones en algunos sectores que no encuentran manera de vincularse con el gobierno de Javier Milei. Enseguida regresamos.